Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Esta es nuestra cita de cada semana. Aquí estamos en Contraataque, esta vez en una situación muy excepcional. Estamos todos, ojalá, en la seguridad de nuestras casas. Estamos todos guardando un aislamiento preventivo, nuestra única oportunidad de hacerle oposición a esta pandemia que sufre el mundo provocada por el coronavirus COVID-19, así que ojalá, como les digo, estemos todos seguros, todos en casa, todos acatando las normas de las autoridades. Pero resulta que esta situación es tan excepcional que nos ha puesto ahora ante la coyuntura que ninguno seguramente esperaba, y es una vida sin fútbol, una historia sin fútbol, países muy futboleros, muy dedicados al seguimiento de este deporte, pues estamos todos ante esta situación de no tener competencia, de no poder ver fútbol en televisión, de estar reportando más casos tristemente de personas contagiadas, de futbolistas incluso también afectados por esta enfermedad, que de lo que solía ser nuestra conversación aquí, que era la pelota. Por esta situación, pues hemos querido saber un poco cuál es la situación en Sudamérica, no solamente la que conocemos nosotros en Colombia, sino hemos querido vincular a otros periodistas para que nos cuenten cómo están viviendo esta situación, esta coyuntura extraña, inédita para todos nosotros, que es pues no tener la materia prima, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Les hemos querido vincular, digamos, a ellos a esta conversación con unos puntos muy específicos, pues en los que queremos hacer énfasis. Les hemos preguntado, también ellos están en la seguridad de sus casas, les hemos preguntado, hombre, ¿cómo se está viviendo esta situación en cada uno de sus países? ¿Cómo es este día a día de no tener el torneo local de fútbol, de tampoco tener torneos regionales? No tenemos eliminatoria, no la tenemos todavía en categoría de selecciones, no tenemos tampoco Copa Libertadores, pues tampoco estaba en el radar la Copa Suramericana, tenemos todo suspendido por esta situación sanitaria, pero como les decimos, queremos saber cómo viven ellos este día a día, queremos saber qué tan difícil es para los jugadores, para los equipos, incluso para la gente que vive del negocio del fútbol en cada ciudad. Queremos que ellos nos cuenten incluso sus propias experiencias, el ejercicio de su profesión ahora que no tenemos actividad. Vamos a empezar con Verónica Brunati. Ella es periodista de TNT Sport Latinoamérica. Ella escribió también en el diario Marca, en el diario AS, importantes medios en España, y hace también radio en su país. A Verónica le preguntamos y la saludamos, por supuesto, ¿cómo es el día a día en un país tan futbolero como Argentina? Hola Jenny, aquí en Argentina estamos preocupados como en el resto del mundo, y la actividad futbolística y el periodismo deportivo prácticamente está paralizada, y lo que estamos haciendo tanto los deportistas como los periodistas es concientizar a la gente de que se tienen que quedar en casa, que tienen que obedecer y hacer cuarentena y tomar todos los recaudos necesarios para que el virus no se siga expandiendo. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias económicas de esto en la industria del fútbol, pero seguramente que las consecuencias van a ser graves. Pero hoy imagínate que todo el foco está puesto en tratar de contener la pandemia, de que no se siga expandiendo y generar conciencia. Lo que hemos visto hasta ahora son deportistas y periodistas compartiendo en sus redes sociales justamente videos en los que se trata de que la población tome conciencia y que tome los recaudos necesarios, y por otro lado también algunas muestras de humor como para amenizar y cómo están atravesando y cómo estamos atravesando cada uno esta cuarentena, que es una situación inédita en el mundo. Gracias, Verónica. Sí, es un desafío efectivamente para todos nosotros. No se trata solamente del fútbol, que es un detalle pequeñito dentro del universo de ocupaciones y de actividades que tiene la gente dentro del enorme problema en el que estamos todos por cuenta de esta pandemia. Vamos a hablar también con Walter Arana. Él es periodista, es actualmente el jefe de prensa de Universitario de Deportes de Perú, y nos va a contar también en este país con amplia tradición futbolera cómo se está viviendo este día a día.
El día a día del país sin fútbol, acá en Perú, la verdad es muy complicado. El coronavirus ha llegado a límites inesperados acá en Perú, donde realmente la gente se refugia, la gente tiene miedo, la gente se desespera, se bloquea muchas veces y esto hace que este virus, este maldito coronavirus, cree pánico y zozobra en Perú. En cuanto al fútbol, obviamente que como está ocurriendo en todas las ligas del mundo, pues eh, eh, se ve un día, o sea, un fin de semana triste, ya que Perú es un país muy futbolero, un país donde el fútbol en los 25 departamentos del país se desayuna, se almuerza y se come fútbol, y la verdad que ver un fin de semana o un día de semana donde mayormente también había fútbol, pues verdaderamente es impactante. Para los jugadores también es complicado, sin embargo, los jugadores tengo entendido que los propios preparadores físicos y entrenadores les están enviando vía WhatsApp, les están enviando la forma de poderse entrenar, de poderse manejar para que cuando empiecen los campeonatos pues estén en forma. Para nosotros los periodistas también la inactividad es un poco complicada porque estamos hablando más del coronavirus que de fútbol. Si se habla de fútbol 1 o 2 minutos o 5 minutos es demasiado en ese país. Más se habla del coronavirus que de nuestro deporte favorito como es el fútbol. Mil gracias, Walter. Y el turno es ahora para Liche Durán. Ustedes la conocen bien. Ella es como comentarista de ESPN, es presentadora de RCN Televisión también. Y nos da esta perspectiva de lo que pasa, por supuesto, en el fútbol nuestro, en el ambiente nuestro, en donde hemos visto, por fortuna, a la gran mayoría de los futbolistas dedicados a cuidarse, a estar en casa, a dar ejemplo, conscientes de que ellos son ejemplo para mucha gente. Entonces están precisamente siendo eso, tratando de cuidarse y de cuidar también a sus familias en esta coyuntura. Liche nos cuenta cuál es su perspectiva de lo que está pasando en Colombia. Hola Jenny, un saludo para ti muy especial en estos días de trabajo en casa, de guardarnos y de pedirle a Dios sobre todo que salgamos pronto de esta situación. Bueno, ¿y cómo es el día a día de un país sin fútbol? La verdad está siendo difícil. Para nosotros como periodistas deportivos creo que el no cubrimiento de noticias y el tener que estar informando acerca de los jugadores que han sido contagiados por el COVID-19 y el tener noticias no positivas, no hablar de la pelota, se dificulta mucho el trabajo porque realmente analizamos lo que pasa en cada uno de los partidos, en las diferentes ligas en el mundo y desafortunadamente por estos días nos tocó parar. Los clubes, sin duda alguna, el pago de salarios, lo que sucede en el momento en el que tienen que seguir pagando para jugadores que no están en actividad por la para que se tuvo que tener a nivel mundial. Y los negocios del fútbol sin duda alguna se ven afectados por esta situación. No hay fútbol y todos tenemos que parar. Ahora es una situación que es a nivel mundial, así que nos toca hacer caso y por ahora esperar. Y hablamos también con el periodista, sé que lo voy a decir mal, Joaquín Piera, él es el corresponsal en Brasil del diario Sport de España, y él digo que deliberadamente lo hemos dejado al final porque esta sí que es una situación que nos parece inaudita para los brasileños, no tener dentro de la cantidad de competencias que tienen en este país, en el país del fútbol dentro de nuestra región, pues tienen muchas competencias, mucha actividad alrededor del fútbol y pues lo dejamos, como decimos, deliberadamente para el final porque queremos que nos cuente desde allí, desde el terreno, cómo se vive en Brasil sin fútbol. Hola Jenny, un abrazo desde aquí, desde Sao Paulo, para ti y para toda esta gran audiencia de este podcast de Fútbol Red. Pues el país del fútbol, como se autodenomina Brasil, se ha quedado sin fútbol. Es una situación inaudita, prácticamente sin precedentes y que ha dejado a todo el mundo muy perplejo. Yo creo que todavía aún es muy temprano
para poder analizar la dimensión social, deportiva y económica de este parón, porque hasta el lunes de esta semana hubo partidos del campeonato paulista, es cierto que eran a puerta cerrada. Yo creo que a partir de este fin de semana, que será el primero sin actividad deportiva, se empezará a dimensionar el tamaño de esta tragedia. Lo que empieza a ser ya seguro, porque es una especulación que está tomando forma ya en las últimas horas, es que difícilmente los campeonatos regionales, o sea, el campeonato carioca, el gaúcho, el paulista, van a poder continuar después del parón del coronavirus, porque el campeonato aquí se solapan, el calendario está muy cargado en Brasil y que no va a haber fechas, porque el campeonato brasileño tenía que empezar ya a finales del mes de abril. Por tanto, yo creo que la primera víctima del coronavirus será dejar en este 2020 estos campeonatos regionales de máxima rivalidad sin un campeón. Hay otra situación que también ha sido atípica, que por supuesto nadie tenía pendiente, nadie sabía que podía presentarse esta dificultad que estamos enfrentando, como decimos, no en América Latina, en el mundo estamos tratando de dar la pelea a todos, cada uno desde su escenario, contra esta pandemia que nos supone este coronavirus COVID-19. Pero bueno, estábamos, ninguno, digamos, como decimos, estaba esperando y tenía un plan de cómo reaccionar, y todos lo hemos ido haciendo un poco sobre la marcha. Pero precisamente ante esa eventualidad queremos ver de qué manera reaccionaron en cada país a esta situación. Por eso les preguntamos otra vez a nuestros invitados si la decisión de suspender esa liga local se tomó de una forma oportuna, si opinan ellos que hubo factores de oposición, cuál creen que fue la gran dificultad para decidir esa suspensión, y si en algún caso se podía evitar, si en algún caso se podía tomar otra decisión que no fuera la que efectivamente se tomó. Empezamos por el caso de Argentina, que nos llama especialmente la atención, uno de los últimos países en tomar la decisión de suspender la competencia. Verónica. La decisión de suspender el fútbol se tomó última, prácticamente Argentina fue una de las últimas 10 ligas en suspender el fútbol, la última precisamente en América Latina. Ya habían suspendido las ligas todos los otros países sudamericanos, y se pudo haber tomado antes. Aquí hubo un conflicto de intereses entre las empresas de televisión y los dirigentes de clubes de fútbol que veían y analizaban en primera ocasión que en realidad ellos estaban sintiendo un perjuicio económico para sus economías y no pensaban en la cuestión humana, que era lo primero que había que proteger. Primero lo que se hizo fue jugar la fecha de Superliga, la primera fecha de Copa Superliga sin público, y después ya por iniciativa de los jugadores de fútbol que no querían seguir jugando, especialmente por la presión que hizo River Plate, no jugar su partido de Copa Superliga frente a Atlético Tucumán, porque tenían un caso dudoso de coronavirus en un jugador juvenil. A partir de ahí se entabló un conflicto de intereses que terminó resolviéndose ante la expansión de la pandemia y las manifestaciones y la orden del gobierno nacional de empezar a tomar ciertos recaudos en consonancia con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, de suspender la liga. Se pudo haber suspendido antes. Lo que pasa es que se esperaba también que la decisión la tomara el Estado con los especialistas de los organismos de salud y sobre todo el Ministerio de Salud. Le preguntamos también a Walter por esta situación. Gracias, Verónica. Efectivamente fue muy sorpresiva. Tal vez sorpresiva es una palabra generosa. Fue más desconcertante que sorpresiva esta decisión y este manejo general que se le dio a la situación en Argentina. Pero como decimos, vamos a escuchar también a Walter para saber en Perú cómo se desarrolló la situación. Bueno, la decisión de suspender la liga local pasó exclusivamente cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que estábamos en una emergencia. Ante esta emergencia, pues los dirigentes encargados de la Liga 1 de la Federación Peruana de Fútbol decidieron
reunirse con todos los miembros con todos los dirigentes de todos los clubes profesionales, tanto de primera como de segunda, y tomaron la mejor decisión, creo que sí se tomó oportunamente, de suspender la liga, porque el Perú es un país donde verdaderamente tenemos costa, sierra y selva, y el traslado de equipos a diferentes lugares del país pues podría haber originado pues este contagio, como ya se está viendo en diferentes lugares de este país. Los factores que pesaron obviamente fue esta enfermedad, este coronavirus, que verdaderamente ya se iba expandiendo día a día, semana a semana en nuestro país. Si hubo oposición o no, felizmente no se encontró. Todos decidieron de la mejor manera pues paralizar los campeonatos, no solamente de primera y de segunda, sino también los campeonatos de menores, porque todos sabemos que los campeonatos de menores pues mayormente van padres de familia, amigos, y en cada partido pues no bajan de 1.000, 2.000 personas que van a esta clase de partidos, y felizmente no se encontró ninguna oposición. En cuanto a lo que si convenía o se pudo tomar una decisión distinta, creo que no. Creo que fue la mejor decisión, porque verdaderamente ya la situación, la pandemia ha crecido en todo el mundo, y nosotros también no podíamos estar ajenos a esta situación, y creo que fue la mejor decisión de suspender el campeonato local, no solamente local, sino también a nivel internacional, Copa Libertadores, Champions, Sudamericana, eliminatorias, Eurocopa, y bueno, todo eso ha generado pues que esta situación crezca y podamos hoy en día estar sin fútbol. Esta entonces la situación como se dio en Perú, y bueno, vamos al caso de Colombia, porque también es importante, nos va a explicar Liche su perspectiva, que seguramente va a tocar el tema de equipos que no acataron en el primer momento esta recomendación de parar entrenamientos, de parar prácticas, de que a pesar de que no tenían la competencia, pues siguieran todavía citando a su plantilla. Esta situación incómoda que al final, por fortuna, se corrigió a tiempo. Incluso ya vamos en un equipo como Alianza, que adelantó las vacaciones para todos sus jugadores, esperando un poco cómo se resuelve esta situación y si hay posibilidad de volver pronto a la competencia. Esta es la opinión de Liche sobre esta situación de la decisión de la suspensión de la liga en Colombia. Con respecto a la liga local, creo que, a ver, se suspende en un momento, no sé si tarde o justo, pero sí la irresponsabilidad de algunos clubes de continuar con actividades de entrenamientos y de, no sé, reunión de personas en las diferentes sedes en las que lo practican. Para mí sí fue una situación desafortunada. Esta es una pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. El mundo no estaba preparado para recibir esta situación, y realmente si no somos conscientes y si no se toma conciencia desde los deportistas, desde los clubes, desde la liga, desde quienes son ejemplo y a quienes siguen muchos fanáticos, creo que sí es realmente un mensaje que se está entregando mal. Yo creo que era el miedo, y la posición que se encontró en el momento era el miedo de tener que parar un negocio, porque finalmente el fútbol es un negocio, y si no se tiene fútbol no hay ingresos, no hay evolución, no hay televisión, no hay con qué pagar nóminas, con qué pagar empleados, con qué pagar, en fin, toda una situación que creo que alrededor de lo que ha sido a nivel mundial, pues es difícil para todos, pero debió pararse antes, sobre todo por los clubes que no quisieron tomar la decisión de guardar y proteger a las estrellas del fútbol, que finalmente de ellos es que disfrutamos. Pues teníamos la misma preocupación con Liche, creo. Difícil la situación, también juegan muchos intereses, ya lo mencionaba Verónica, también juegan muchos intereses, algunos de tipo deportivo y otros muchos de tipo económico, ¿no? Hay una fecha tentativa que ha puesto en los últimos días la DIMAYOR para volver a la competencia en Colombia. Hablan del 18 de abril, una situación parecería un poco para calmar los ánimos de los dirigentes, más que una situación real, porque la verdad es que el 18 de abril está muy aquí y la situación como se está desarrollando pues no da
esa posibilidad. No parece que el 18 de abril fuera una fecha muy precisa y muy realista para retomar la competencia, pero es que aquí también hay un pulso entre los equipos más chicos, digamos, y los más grandes, los que tienen más historia, más hinchada sobre todo, y en consecuencia más audiencia. Ya le habíamos contado en este espacio pues que hay una situación a la que no quieren llegar los clubes grandes, que es llegar a jugar a puerta cerrada. Eso no lo quieren los clubes grandes porque tienen un compromiso económico importante. Nos decía el propio presidente de Millonarios, el señor Enrique Camacho, nos explicaba oportunamente que cuando él juega contra Nacional, por ejemplo, es decir, Millonarios versus Nacional, hombre, estamos hablando de taquillas de más de 1.000 millones de pesos. Eso no es compensable de ninguna manera en temas de televisión, que eso será otro capítulo que ya alguna vez vamos a desarrollar, esta situación extraña, nunca bien explicada de cómo está el tema de los derechos de la televisión, que tiene muy incómodos a muchos de los dirigentes del fútbol. Pero esta es la situación de los grandes. Los chicos, en cambio, como no dependen de esas taquillas, pues les parece que es oportuno y les parece bueno el tema de jugar a puerta cerrada. Esa es todavía una posibilidad, pero hoy, ahora, no es posible hacerlo, no va a ser posible para nadie hacer una reunión en la que estén más de 50 personas en Colombia. Eso es lo que está pasando ahora. Pero como decimos, ya tienen una fecha tentativa, esperemos a ver, pero bueno, en esta incertidumbre sí es un poco apresurado hablar de fechas. Vamos a terminar este tema de la forma como se han tomado estas decisiones, otra vez preguntándole a Joaquín en Brasil, ¿cuál es la situación allá? ¿Cómo se está tomando esta posible reanudación del fútbol en Brasil? Yo creo que la decisión de suspender los campeonatos ha sido acertada. Había mucha presión de los propios futbolistas que el fin de semana habían abogado porque se parase temporalmente todos estos campeonatos regionales. La CBF actuó de forma rápida, suspendió sus competiciones, pero el principal campeonato que organiza, que es la Liga Brasileña, no empezará o no empezaría hasta principios del mes de mayo. Y dio autonomía a las federaciones regionales que, ante la presión principalmente de los futbolistas y de los técnicos, pues se abogó por esta suspensión. El fútbol brasileño yo creo que ha respondido bien y rápido, a diferencia de la inacción del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, que hasta mitad de semana no había hecho prácticamente nada para frenar la pandemia, y que incluso el propio presidente brasileño estaba negando sus efectos devastadores. A partir de ahora, el fútbol brasileño, yo creo que lo que sí que ha hecho es crear un vínculo de unión con una sociedad local, la brasileña, muy sensibilizada, que ha dejado en evidencia a su presidente. Y un último tema que hemos querido tocar con nuestros invitados, a quienes agradecemos enormemente que nos den sus opiniones, que se tomen el trabajo de vincularse a esta charla nuestra a la distancia, más a la distancia que nunca. Les agradecemos, por supuesto, a todos que estén con nosotros. Y como les decimos, teníamos una última inquietud. ¿Cuál creen ellos, dentro de su perspectiva y la realidad que están viviendo en cada uno de sus países, cuál creen que es el gran reto para el fútbol en su país, en condiciones, digamos, de los equipos locales? ¿Cuál creen que es el gran reto que tienen en esta emergencia, en esta situación atípica que estamos enfrentando? Empezamos otra vez por Argentina. Yo creo que el reto no es solamente del fútbol, sino de la sociedad, de todos, de los seres humanos, es afrontar esta pandemia con la responsabilidad que esto implica, haciendo todo lo que los científicos nos están pidiendo, cuidarnos y cuidar a otros, mantenernos en casa todo el tiempo que sea necesario para contener la expansión del virus, y a partir de ahí no sabemos las consecuencias económicas, seguramente van a ser muy graves. Yo creo que más allá del deporte, que es una actividad como otras tantas, me parece que esto nos tiene que servir a los seres humanos para replantearnos la forma en la que estamos viviendo, cómo podemos ayudarnos más, cómo podemos ser más solidarios, cómo podemos cuidar el medio ambiente. Me parece que esto es un aviso para todos.
Y ojalá seamos capaces después de esto de construir un mundo mejor y no tengamos que lamentar más muertes por esta terrible enfermedad. Bueno, el gran reto que tenemos ahora acá en nuestro país, en Perú, en esta coyuntura tan particular que se está dando con esto del coronavirus, definitivamente pues esperar que esto pase, que es el deseo no solamente de Perú, sino de todos los países latinoamericanos, europeos, es decir, de todo el mundo, y que de alguna manera pues empecemos, tras esta situación que se ha vivido, tomar precauciones, porque ojo, hoy es el coronavirus, mañana no sabemos qué será, de repente vendrá otra pandemia, otra enfermedad que verdaderamente pueda generar mayores riesgos, mayores complicaciones, más muertes, y simplemente que esto ayude a que el fútbol, no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo, tome sus precauciones necesarias. Obviamente el gran reto en el fútbol local va a ser inspeccionar todas las sedes, todas las instituciones, inspeccionar que todo esté en perfecto estado, que no haya pues rezagos de este coronavirus, y que podamos nosotros de alguna manera, todos los equipos y todos los que estamos vinculados a este deporte, pues estar cada día mejor, cada día estar al pendiente de que nada nos pase, porque ojo, hoy podemos decir el coronavirus ya terminó, pero no sabemos si habrá quedado estragos o si alguien por ahí puede haber estado enfermo y no se haya curado. Entonces el gran reto creo que es que todos los clubes evalúen a sus jugadores, que todos los clubes evalúen también a sus dirigentes, y que a través de exámenes médicos, y de esa manera todos podamos estar felices y contentos, y que el fútbol nuevamente recupere ese nivel, esa alegría que se da en cada país. El reto para el fútbol local cuando toda esta situación pare y cuando pase y cuando volvamos a salir y a continuar con nuestra vida cotidiana, creo que va a ser retomar las actividades y entregar un buen espectáculo. Yo creo que aquí en la Liga Colombiana se puso una fecha tentativa de regreso de la Liga para el 18 de abril. Para mí fue apresurada. El 18 de abril todavía nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Si la Liga Premier, si en Inglaterra, que no ha sido un país de cierta manera tan golpeado por la situación y por el COVID-19, han tomado la decisión de suspender hasta el 30 de abril, yo creo que nosotros, con esto que estamos viviendo, con el crecimiento tan rápido de contagiados en nuestro país y en Latinoamérica, creo que es demasiado apresurado pensar que el 18 de abril se puede volver a las actividades. Creo que va a ser volver a la normalidad, y es un reto que no solamente va a tener el fútbol, sino que vamos a tener todos. Reconstruirnos, empezar otra vez. Después de esta para obligatoria, creo que hay momento para planificar, para pensar en grande en lo que pueda ocurrir en un futuro cuando la pandemia se aleje por fin del mundo. En la Liga Colombiana hay muchos retos por cumplir, y lo primero va a ser poder regresar y regresar bien. De ahí en adelante, el manejo y el tema de estatutos, el tema de muchas situaciones que han impedido quizá que la evolución de nuestro fútbol sea mayor, son los retos que vendrán después, pero para mí el principal es regresar y regresar bien. Bueno, pues compartíamos nuestra preocupación con Liche precisamente sobre el regreso de la liga, y una fecha pues que tiene muy pocos agarres en la realidad, no se sabe, no se entiende bien de dónde esa prisa por poner fechas ahí, vaya uno a saber para responder a qué interés, pero sí, esa es una preocupación, hombre, ojalá. Puede ser muy iluso, puede ser un poco inocente de mi parte, lo reconozco, pero hombre, ojalá esta fuera una pausa para reorganizar la casa, ojalá en este tiempo en el que se están dando tantas diferencias dentro de los dirigentes del fútbol, ojalá que pudiera haber un poco de ecuanimidad, ojalá que paráramos de hablar de intereses particulares y alguna vez fuera el desarrollo del fútbol nacional el que realmente importara. Ojalá que algún día estuviéramos hablando
más de méritos que de padrinos. Ojalá y una lista de ojalás que, hombre, difícilmente se van a cumplir, pero esta hubiera sido, en un mundo ideal, una oportunidad y una coyuntura muy valiosa para que quienes tienen que entregar sus cuentas las entreguen con claridad, para quienes tienen que reorganizar en términos económicos sus propios clubes, lo hagan de cara a sus accionistas, de cara a sus jugadores, de cara a su afición. Ojalá que eso también pasara. Es, como digo, poco probable y puede ser muy inocente, incluso el deseo, pero bueno, en un mundo ideal, como digo, sería una gran oportunidad. Vamos a repasar entonces para el final cuál es la conclusión, cuál es la opinión desde Brasil de lo que puede ser la coyuntura, de cuál sería el reto en ese que, como decimos, es el país del fútbol. El principal reto para el fútbol brasileño yo creo que es de naturaleza económica y financiera. Y en este sentido hay dos cuestiones a ser tratadas. Una, intentar hacer una proyección de cómo y cuándo van a volver las competiciones, lo cual cosa ahora es prácticamente imposible. O sea, si se va a volver a puerta abierta o a puerta cerrada. Y en segundo término, en un momento de crisis, es fundamental para los clubes brasileños mantener abierto el canal de exportación de sus futbolistas al mercado europeo. Además, en una coyuntura en que ha habido una devaluación histórica del real. Por tanto, cada pequeña venta de activos, o sea, de futbolistas hacia el mercado del viejo continente, puede tener un impacto realmente muy positivo para los diferentes clubes. Bueno, pues les queremos agradecer a todos, a Verónica desde Argentina, a Walter en Perú, a Liche que está aquí en Colombia con nosotros, a Joaquín Piera que también ha tenido el detalle de sumarse a esta conversación con nosotros, a ustedes, como les digo, por su tiempo, por sus opiniones, por tomarse el tiempo de estar en Fútbol Red, pues les agradecemos mucho. Y pues, hombre, hemos querido hacer esta pequeña revisión, este repaso de cómo se vive esta situación excepcional en cada uno de nuestros países, un poco tratando de abordar la temática del fútbol local. Vamos a ir luego en otras conversaciones también hablar de selecciones y de temas más amplios, de lo que pasa en Europa, incluso también queremos hacer un acercamiento y queremos aprovechar este tiempo con ustedes en el que a veces no tenemos por el día a día la calma y la cabeza fría de analizar más ángulos, pues queremos hacerlo en estos espacios. A ustedes, nuestros invitados, muchísimas gracias otra vez por este tiempo que nos dedican, y a ustedes del otro lado, ya saben, vengan a www.futbolred.com. Aquí estamos hablando diariamente de la coyuntura, de la emergencia, estamos dándoles detalles, un poco de servicio social para que ustedes sepan cómo desenvolverse en esta situación de crisis. Estamos todos con ustedes a la distancia desde nuestras casas, siempre preocupados por darles contenidos de calidad, por ayudarles a resolver este encierro. Ya han visto, por supuesto, en el portal películas, libros, todo lo que se nos va ocurriendo para recomendarles, para que no se sientan huérfanos de fútbol en estos días tan difíciles para todos. Como siempre, a ustedes por estar allá del otro lado. Mil gracias por su compañía.